Muy buenas tardes, nuevamente tengan todos y todas. Previo al abordaje de la conferencia, quisiera hacer algunas precisiones muy cortas sobre don Alberto Brenes Córdoba, que muy bien comentaba don Diego. Pues resulta que uno de los aspectos más interesantes que por ahí pude también buscar y encontrar fue una obra que mandó don Alberto Brenes a publicar a Berlín en el año 1929, que se hizo en alemán, y la tenemos en Costa Rica en una revista, creo que de Ciencias Penales, traducida por el colega doctor Carlos Tiffer, donde se hace alusión a una propuesta descriptiva de don Alberto Brenes sobre el derecho civil en Costa Rica. Esto fue en el año 1929. Don Alberto, en el año 1929, el código es de 1888, refería que el derecho civil en Costa Rica es completamente moderno y está compuesto, óigase bien, el derecho civil, por un código civil que entró a regir en 1888 y 3 leyes. Ley de Aguas de 1884, Minas de 1896 y, me llamó muchísimo la atención, y Propiedad Intelectual del 27 de junio, también de 1986. O sea, el panorama del derecho civil costarricense en esa época era simplemente el código y 3 leyes especiales para esas materias en particular, con el adjetivo muy claro, muy positivo, muy convencido, porque él fue un insigne participante dentro de los trabajos preparatorios del Código Civil de un derecho civil muy moderno. Interesante sería tener la posibilidad de preguntarle a don Alberto si ahora en el 2015 nuestro derecho civil y nuestro Código Civil sigue siendo muy moderno. Si la respuesta fuera negativa, ¿cuánto extrañaríamos no tener a Alberto Brenes en Costa Rica, en esta comisión civil, en esta posibilidad de afrontar un reto tan importante como es el rediseño de una propuesta codificadora que paulatinamente la estamos viendo refrescarse en América Latina? La Argentina tiene a partir del mes de agosto el estreno del Código Civil Unificado, Civil y Mercantil. Propuesta que puede ser positiva o que puede ser criticada, pero tiende a ser un modelo con posiciones muy modernas, y así sucesivamente en muchos países de Sudamérica en general. El Perú tiene un código de 1984, Paraguay tiene un código de 1990, Brasil tiene un código del 2000 y tiene también un código del consumidor sumamente adelantado. Bajo ese punto de vista, entonces, yo creo que sí hay que mirar con cierto tipo de positivismo estas leyes especiales que han ido saliendo de manera paulatina para poder equilibrar y rediseñar las instituciones jurídicas costarricenses que han estado un poco añejas. Otro aspecto que no podríamos dejar de lado en esta materia, como es el derecho privado, fue precisamente la gran reforma que tuvo el Código, que ha pasado muy desapercibida en el año 1988, por ahí, que fue con la implementación del título preliminar del Código Civil. Las implicaciones de tipo normativo general, los principios que tiene el Código a uso del derecho, el tema de la buena fe, el tema de la interpretación teleológica, son verdaderas herramientas muy positivas para los jueces y para los litigantes en general, y que de manera a veces por exagerada prudencia o temor, en algunos litigios no se
aplican. En ocasiones lo hemos aplicado en algunas sentencias. Yo me aventuré a aplicarla en el tema de los intereses abusivos, bajo el principio de la moralización del derecho, de aquella situación donde se pactan o se dan intereses extraordinariamente, desde el punto de vista negativo, altísimos. Y bajo esas propuestas es muy importante tomar en cuenta todas estas situaciones que hemos poco a poco venido experimentando, aunque sea a nivel parciario. Y terminando con la de don Alberto, en esa misiva o en ese artículo que mandó a Alemania en 1929, decía don Alberto, en cuanto al contrato de prenda, que hacía alusión don Diego, que en cuanto al contrato de prenda común es indispensable la entrega real de la cosa pignorada al acreedor, la que no necesita ser un documento escrito. La prenda sobre ganado o herramientas es que quede en disposición del deudor. Si no la entrega o no hay disponibilidad de ella, podría ser objeto de un delito. Esto es una visión, lógicamente, de lo que hemos venido comentando ayer, del pignus datum contracta, que es aquella situación de, lógicamente, lo que se da en prenda es aquello que se apropia, es aquello que se tiene, en contraposición con el pignus conventum, que era prácticamente muy parecido a lo que conoce ahora actualmente la doctrina como hipoteca mobiliaria, que es precisamente la imposibilidad de poder desprenderse. Pero paradójicamente, adelantando un poco sobre estos temas, el derecho romano clásico nunca nos planteó una diferenciación sobre bienes muebles o inmuebles sustentado en el aspecto de hipoteca o prenda. O sea, ese pignus, que era, repito, de dos formas, el pignus contrata y el pignus conventum, tenía únicamente relación con la posibilidad o imposibilidad de entregarlo al deudor, pero nunca se habló en términos concretos y exclusivos de bienes muebles o inmuebles. Pues bien, vamos a partir ya propiamente de lo que es el objeto de la conferencia, y me estoy atreviendo a tomar un tema que en principio tal vez no lo hemos cuestionado, lo comentamos, lo analizamos de manera muy superflua, que es el tema relacionado con los números clausus o los números apertus en materia de derechos reales, en materia de garantías reales, que es una discusión sumamente interesante que ha perdurado por siglos, y sobre las bondades o no de asumir partido por uno u otro sistema. Bajo ese punto de vista, he rotulado la conferencia con el nombre Garantías Reales y Autonomía Privada, números clausus versus números apertus. Cuando hablo de cuando hablo de lo que es autonomía privada, por efectos eminentemente de tipo terminológico, quisiera hacer alguna distinción con lo que podemos entender por su contraparte muy similar, que es la autonomía de la voluntad, que con mayor frecuencia la analizamos o la mencionamos en el quehacer cotidiano a nivel contractual o convencional. Pareciera que es más prudente hacer esa diferencia en cuanto a autonomía privada para aplicarla en esta temática, porque el término autonomía privada, se ajusta mejor como un traje a la medida de lo que estamos hablando. No me refiero con autonomía privada a la situación de los pactos o las convenciones contractuales, sino que estamos hablando de la autonomía privada como aquella facultad o autorización que da el Estado o entidades públicas para que los particulares precisamente puedan y tengan capacidad de crear derechos de alcance individual, y que precisamente este va a ser el meollo de la cuestión que vamos a analizar. De manera que el tema elegido es sumamente interesante. Vamos a determinar más o menos los diferentes planteamientos o ejes temáticos que vamos a desarrollar en este rato, y como siempre partimos de un problema operativo. Como siempre,
Allá hice la prueba y creo que sí está ya conectado esto. ¿Será que me estoy...? Ok, ese detallito apenas, nada más. Bueno, el contenido tendría que ver con los antecedentes y evolución del debate. Roma, feudalismo, codificación, que va a ser muy rápido para no aburrirlo, derecho comparado, sobre todo la codificación francesa, argentina y española, lo de Costa Rica, desde luego, criterios a favor de la propuesta aperturista y criterios en contra de la propuesta cerrada, y una sinopsis al final de la conferencia. Dentro de los aspectos generales del sistema que podríamos hablar como abierto o cerrado, pues tiene que ver con el tema de cómo se producen los derechos reales, cómo es creado el sistema que permite la atribución de derechos sobre las cosas en los sistemas jurídicos, los distintos tipos de derechos reales, propiedad, dominio, posesión, servidumbre, uso y habitación, prenda, hipoteca, y también lo que tiene que ver propiamente ya con el tema de lo que significa por números apertus. Por números apertus entendemos desde luego que entonces no hay una reserva legal, la autonomía privada puede generar el derecho real que sea posible, las partes pueden crear el derecho que les parezca libremente, no hay limitación alguna sobre los límites completos, y simplemente sería aspectos normales que se dan en el fenómeno de los derechos personales en materia de contratos, sobre el objeto lícito, sobre las buenas costumbres. Y la propuesta sería entonces la posibilidad de crear, modificar, mezclar, imaginar el derecho real que le parezca, y es la autonomía privada la que puede establecer derechos reales autónomamente. En contraposición, el modelo de los números apertus significa que por disposición jurídica hay una reserva legal para la creación de esos derechos. Pues bien, el punto de partida sobre este tema, a nivel del momento histórico en que se da, podemos decir que a nivel sistemático y científico arranca o empieza formalmente con la codificación napoleónica francesa de 1804. Y la respuesta obedece a que, a pesar de que exista bastante debate, se dice que en el derecho romano no había un desarrollo instrumental, sistemático, científico, respecto a la diferenciación entre derecho real propio y derecho personal como tal. Se sabe que en el derecho romano sí se tiene, como lo tuvo la codificación francesa, un concepto muy amplio de propiedad, un concepto del dominio totalmente y casi que absoluto sobre ese derecho tan importante, y que bajo ese punto de vista era una propiedad bastante completa, bastante rígida, y sin embargo no operaba esa distinción técnica, conceptual que conocemos nosotros, heredada sobre todo de la codificación hacia acá, entre derecho real y derecho personal. Pues bien, ¿qué precedió a la codificación francesa? La precedió un fenómeno histórico sumamente interesante, y nos referimos al Estado feudal, a la situación de la propiedad total y absolutamente esparcida, no en el aspecto material territorial, sino desde el punto de vista de las diferentes formas o fracciones en que se podía dar el dominio por las diferentes posiciones que habían a nivel político económico en esa época, el rey, el señor feudal, los siervos, y cómo se podría estructurar un modelo de propiedad sumamente fraccionado, donde al final de cuentas ni se sabía a ciencia cierta quién era el verdadero titular, quién tenía el poder en esa propiedad, cómo podríamos constatar quién era el dueño, y con un germen deficitario terrible a nivel registral, porque desde luego en esa época no teníamos las ventajas que tenemos hoy con los registros electrónicos o tecnológicos. Pero ante semejante panorama de incertidumbre en el derecho inmobiliario, pues resulta que esa época fue el germen quizá de la mejor teorización jurídica en el derecho mercantil, que es los títulos valores. Ante ese fenómeno tan particular que reflejaba el derecho inmobiliario, en materia de lo que es propiamente los temas que estamos abordando aquí,
de valores mobiliarios, de lo que tiene que ver con la circulación de los créditos, de la riqueza, pues el derecho alemán y también el vecino derecho italiano configuraron una forma extraordinariamente importante de poder determinar la transmisión de los derechos de crédito o de los derechos cambiarios, como se conocen, a través del elemento cartular, a través de que esa situación de bien inmaterial podría incrustarse directamente en un documento. Y quien tiene el documento tiene el derecho y lo traspasa. De ahí viene precisamente el elemento tan interesante de la non domino, de aquello del derecho adquirido a nivel originario, sin ataduras hasta a los demás transmitentes, y que sobre ese aspecto, aunque en principio yo no tenía esa concepción, fue que se basó el derecho registral. Yo imaginaba en un momento que era la inversa, pero tenemos entendido que el derecho registral inmobiliario parte prácticamente de esas propuestas elaboradas por los títulos valores. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en la configuración del artículo 455 y 456 a nivel de lo que es la transmisión de la propiedad a nivel registral, con todo lo que tiene que ver con el efecto de la buena fe del adquirente y en la forma en que el adquirente que adquiere bajo los parámetros de la buena fe estaría sujeto, supuestamente, estaría inmune a todas las situaciones precedentes que les pudieran afectar. Pues ese es el típico caso de una letra de cambio cuando circula a través del endoso en contraposición de la cesión de los créditos, la cesión de derechos, que don Diego anteriormente comentaba. Y eso lo traigo a colación por la situación tan interesante, por un lado, entre esta situación ambigua y un poco opaca, un poco oscura de lo que tuvo que ver con el derecho de la propiedad inmobiliaria, pero que tuvo sus cosas interesantes en el feudalismo, pero por otro lado, esa enorme riqueza técnica de lo que fue la propiedad mobiliaria a través de los títulos valores. Pues fue precisamente con la codificación francesa cuando se rompe totalmente con ese modelo de propiedad, con ese modelo de derechos que pudieron configurarse de manera total y absolutamente desmembrada, de ese dominio que no se sabía en qué tipo de situaciones se daba, una serie de aspectos de tipos de propiedad con un desconocimiento muy tenue de todos los operadores, y viene la codificación a decir, lógicamente, de retomar aquel derecho de propiedad absoluto bajo el dominio sobre el titular, y bajo ese punto de vista, lo que era previsible y lógico era que se optara por un modelo de números clausos, de número cerrado, que pudiera controlar y dar seguridad jurídica a la situación económica del modelo de esa época. Bajo ese punto de vista se discute, por ejemplo, en el derecho francés, si el Código de 1804, del cual nosotros tenemos una incuestionable herencia enorme, era apostándole al clausus o al apertus, pues resulta que, en definitiva, según la mayor parte de la doctrina, con criterios muy calificados, como Charles de Molombe, se inclinan por, si bien es cierto, se pensó en el números clausus, por un número apertus. En situación similar España, donde también se da el número abierto, se dice que el derecho español acude a un derecho de la propiedad abierto, de posibilidad de creación de derechos reales abierto, y un código que luego veremos muy interesante, que se aparta y que es totalmente expreso y claro sobre el tipo de modelo que tiene instaurado ese modelo argentino. En la Argentina, el artículo 2502 de la obra de Vélez, obviamente que nos dice ese artículo que solamente se podrán crear derechos reales por la ley. Incluso en la propuesta, o ya lo que tiene que ver con el artículo 1884 del nuevo Código Civil y Comercial, refuerza y propone la tesis velesiana de un derecho real de tipo cerrado, de números clausus, amparado sobre todo en una situación referente a que el modelo de los derechos reales son los que determinan la arquitectura económica de la propiedad de un país y que están referidos a
durar por el tiempo en que ese modelo económico así lo determine, en contraposición a esa esfera de una autonomía de la voluntad, ahí sí, entre particulares, que pueden pactar duraciones de contratos y de manera indefinida y hasta donde su imaginación le dé en relación con los derechos personales. La posición que se asume en ese sentido, bajo los modelos de números clausus, es que efectivamente tiene que darse una ponderación importante de determinar qué es derecho real, que solo la ley lo pueda implementar, y se da esa tipificación del derecho real bajo ese punto de vista, sin demerituar la posibilidad de que las partes puedan combinar ciertos tipos de modalidades o características dentro de ese tipo de derechos reales preexistentes y reconocidos con antelación por la ley. Pues llegamos a Costa Rica, vale que llegamos rápido. La inclinación doctrinaria mayoritaria en nuestro país es que estamos en presencia de un número apertus, de un número abierto de derechos reales. Y para ello se acude al artículo 459 del Código Civil, que a mi entender ofrece una escasísima claridad. Se dice en ese artículo que en el registro se inscribirán aquellos que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbre y cualesquiera otros derechos diversos de hipoteca. Ese cierre tan particular, si viene dando toda una lista enunciativa de los derechos reales en general, usufructo, servidumbres, y culmina con la hipoteca como una cláusula abierta en cuanto a que sean diversos a ella, me resulta un tanto extraña. ¿Por qué acudir al término diversos a la hipoteca y por qué no haber terminada la redacción en otros derechos diversos? Quizá tal vez don Roberto Iglesias, que por allá lo veo y que toda la vida se ha dedicado al estudio de esta materia, nos pueda complacer posteriormente en su esperada participación posterior, valga la redundancia. Limitaciones a la propiedad, también vemos que en ese sentido, al darse limitaciones a la propiedad viene a ser como una disminución a los atributos del dominio que están previstos por 99 años en el artículo 269, pero que en el 292, referido a la transformación y enajenación, viene a darse una reforma también a ese artículo. En principio se disminuye a 10 años, pero pareciera que esas limitaciones lógicamente tienen todavía una connotación mucho más amplia que la simple transformación y enajenación. El contexto normativo entonces refleja más aún un sistema cerrado de garantías reales. Esto es lógicamente justificado, normal, en el caso de la hipoteca y la prenda. La hipoteca y la prenda, yo les decía anteriormente, para tratar de abarcar esta presentación de la lámina, la hipoteca y la prenda, pues, tenía una connotación diferente antes del Código Civil de 1804. Resulta que en Roma lo que se tenía como tipicidad de garantía real era ese pignus, esas dos modalidades de prenda, la contrata y la conventum. Y bajo ese punto de vista, el mismo término pignus determina puño, tener, contar, apropiarse. Y entonces se pensaba de que en un sentido lo que por esencia no podía entregarse, entonces permanecía en poder del deudor. Y algo muy importante en el derecho romano, incluso clásico, es que en Roma, para aquellos que podíamos partir de lo que ahora se llaman o le consideran derechos de garantías de tercera generación, de quinta o de 100, resulta que en el derecho romano ya estaba la figura de lo que tiene que ver con la prenda flotante, de la hacienda comercial como un todo. En el derecho romano se le llamaba, en ese sentido, y desde luego que hago la aclaración que no coincide con el término actual, taberna. No tiene nada que ver con las tabernas, sino que se hablaba de taberna o bazar,
que era aquel tipo de configuración de bienes genéricos de una actividad colectiva, tal vez no en empresa en los términos que lógicamente hoy conocemos, pero que se iban en un solo bloque y que se era total y absolutamente posible de dotarla de validez. Y ese tipo de figura podía entrar de lo que era la hipoteca mobiliaria, que no es ni más ni menos que el pignus conventum, que es precisamente que el bien permanece en manos del deudor, se inscribe o se hace un documento, como es la hipoteca actual, y si eventualmente se llega a la condición resolutoria, que es el incumplimiento, pues se saca a un remate. Bajo ese punto de vista, es interesante entonces tomar en consideración, ahora que tenemos la actual ley de garantías mobiliarias, de que estamos retomando prácticamente como una posición pendular al principio. Hay un autor chileno extraordinariamente profundo en estos temas que se llama Alejandro Guzmán Brito, que tiene una propuesta que efectivamente habla del retorno actualmente en el siglo XXI de las propuestas de la hipoteca mobiliaria, que es muy similar a estas modalidades de prenda mobiliaria nuestros de la ley, a su inicio tal y como fue configurado al inicio en el derecho romano. ¿Qué sucede, lógicamente, con la aparición de la Ley de Garantías Mobiliarias del año anterior y vigente a partir del 20 de mayo de este año? Se adopta un sistema de aprovechamiento de la riqueza mobiliaria. Lo que pasó por allá en la Edad Media, ante los desfases tan terribles para poder transmitir propiedades inmuebles y poder titular propiedades inmobiliarias, pues lógicamente que ante la caída de un tipo de bien como es el inmobiliario, paradójicamente sube la importancia del otro. En ese sentido, estamos apreciando que en la época actual la relación entre riqueza en el mundo está entre un 75 a 25%. 75% la riqueza mobiliaria y 25% la inmobiliaria. Y entonces era perceptible poder ya imaginarnos de que por allá a mediados de los años 50 empieza todo un movimiento que no solo viene de los Estados Unidos, esto lo aclaro desde ahora. Ese movimiento se dio en Europa, en España se dio la discusión si asumir o no la propuesta del artículo 9 del Código de Comercio de los Estados Unidos, que desde ahora claro que ni es código, ni es de comercio, ni es uniforme de los Estados Unidos. Pero aún así, con ese tipo de adjetivización, se puede decir que es uno de los productos jurídicos más importantes que tenemos. No es código, porque el modelo de código que nosotros tenemos ideado muy diferente al que se hace en una barra o grupo de abogados en un estado, propuesto por litigantes, por estudiosos del derecho y no por un parlamento. No es uniforme porque no incluye a toda la temática mercantil, como son las corporations y toda esa serie de materias que no están incluidas en ese código. Entonces, bajo ese punto de vista, insisto, la temática de todos estos cambios a raíz de esta cuestión pendular, donde cambia la riqueza mobiliaria hacia modelos de leyes más modernas, les decía que en España, en el año 54, se parte de la implementación de una hipoteca mobiliaria a través de los buques, a través de otro tipo de bienes que son movedizos, pero que no son así tan fáciles de traslado. Y también viene lo que es la prenda sin desplazamiento. Esa prenda que era la Pignus Conventum, que en España en el año 54 la adoptan. Además de ello, hay que tomar partido en el sentido de que las Naciones Unidas, a través de sus diferentes organismos internos, como el caso de la UNCITRAL, pues ya también cuenta con una serie de propuestas y de normativa en garantías mobiliarias muy fuerte y muy amplia, que está lógicamente conformada por juristas que no son ni siquiera mayoría norteamericanos. Hay un reglamento que se está trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la implementación de las garantías mobiliarias a nivel de las Naciones Unidas. Y también otros países que han adoptado
como por ejemplo en Argentina, que tuvimos la oportunidad el año pasado de interactuar con el doctor Roberto Muguillo, de prenda con registro, que también tiene características muy particulares a las que tiene la garantía mobiliaria. De manera que en ese sentido hago la aclaración de que no viene de un solo país o de solo una propuesta en ese aspecto. También quiero aprovechar la coyuntura. Ayer escuchaba que se hizo el comentario de que el colegio como que hizo oídos sordos al tema de las garantías mobiliarias, como una cuestión muy sorprendente, de que no hubieran dictámenes previos, etcétera. Pero resulta que a todos nos agarró el pelo, bueno, para los que tienen, porque no nos dimos cuenta cuando ya la ley estaba ya aprobada. Se había conformado una comisión por parte del colegio para empezar a analizar estas posibles propuestas de cambios legales. Y cuando nos dimos cuenta, en todo caso, ustedes recuerdan que la ley de garantías mobiliarias se le dio tercer debate o aprobación prácticamente el último día de la legislatura anterior, del año que terminó el anterior gobierno. Y bajo ese punto de vista, entonces, para bien o para mal, porque yo tengo la idea de que si esto hubiera sido muy abierto, de mucha participación, estuviéramos apenas en las de tanteo, apenas en lo mínimo, y tal vez hubiéramos durado unos 12 años en poder tener ya algo adelantado. Lastimosamente, en nuestro modelo político actual es muy difícil poder llegar a consensos en diferentes puntos de vista. La ley de garantías mobiliarias, uno de los aspectos más importantes que nos ofrece en el tema de los derechos reales y los derechos personales, es el tema del registro de garantías mobiliarias. Cuando yo les hablaba a ustedes de la incertidumbre, de la imposibilidad de poder accesar a registros inmobiliarios en la Edad Media, pero que después, afortunadamente, después de la codificación, se vienen a dar todo ese tipo de situaciones ya de lo que son los registros, pues siempre se criticó, siempre se le pusieron muchas objeciones a los regímenes de garantías, en el sentido de que sin poder ofrecer aquel efecto erga omnes, aquel efecto de reipersecutoriedad o oponibilidad a terceros, pues era muy difícil poder conseguir un tipo de reconocimiento legal si no se podía dar publicidad, porque la publicidad para los acreedores, para el sistema, es lo básico. Y según se requiera, que sea una publicidad, ya sea para efectos de titularidad, que ya la tenemos, que todos la conocemos, y en materia de garantías, la publicidad que se propone es una publicidad de aviso, de informe, porque por un lado pueden estar los registros especiales, aquellos registros especiales que continúan teniendo vigencia como registros de titularidades de dueños. Podemos pensar, por ejemplo, en propiedad intelectual, que está en el registro de marcas, y eso nada impide que paralelamente, cuando se da en garantía, pues se inscriba o se registre en un registro de garantía. Porque lo que estamos hablando acá es de desvincular el aspecto del registro de tipo de propiedad a este otro registro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no delindamos ese aspecto lógico, operativo, pues se nos hace un poco más difícil poder entender el sistema. Y eso es lo que se propone con ese registro unitario de garantías mobiliarias, que desde luego esa ponibilidad y preferencia se le da a través de la inscripción, pero también opera a nivel de la posesión, de una posesión más o menos válida, de una posesión donde en alguna medida podemos rescatar aquella gran discusión que todavía existe entre con desplazamiento posesorio o sin desplazamiento posesorio. Pues, ¿qué nos ofrece como novedad, además de ese registro de las garantías mobiliarias? Nos ofrece lo que comentábamos ayer, una modalidad de inscribir contratos como flujos futuros de dinero como forma de garantías mobiliarias. Pues aquí le estamos dando algún margen de funcionabilidad importante, no solamente a los bienes tradicionales concretos que en la operatividad nuestra nos hemos acostumbrado a percibir, sino que también podemos poner en disposición de acreedores
algunos contratos que nos puedan deparar eventualmente cierto tipo de liquidez y de ventaja dineraria. Y entonces, en ese sentido, son flujos futuros de ingresos y además ahí apreciamos otras formas de garantía que en su momento la sentencia que nos comentaba muy oportuna don Diego con este momento de la conferencia, en el estado actual de la legislación, es muy interesante porque a partir del año 97, con la Ley de Mercado de Valores, se reforma el Código de Comercio, el artículo 468, con la inclusión de una modalidad de garantía tremendamente discutida en otros escenarios y implementada como un tipo ya de garantía legalmente previsto, que es lo que tiene que ver con el fideicomiso, con aquel contrato donde se da una transferencia, una transmisión en función de garantía, no en garantía, que es lo que dentro de poco momento podemos visualizar. Tenemos también el tema de la venta con reserva de dominio, la prenda flotante que ya les comentaba, el arrendamiento financiero, leasing y el factoring. Entonces acá tenemos ese enfoque funcional de las operaciones garantizadas a partir de los artículos 1, 4 y 76. Cuando hablo del artículo 76 me interesa mucho que se insista de que el artículo 76 de la ley ofrece un planteamiento de especialidad que tiene que ser relacionado por ahí el artículo 1 o 2, en estos momentos no tengo la ley aquí a la mano, en el sentido de que las propuestas de la ley no necesariamente coinciden con las propuestas clásicas del derecho común. Esto nos queda a veces un poco difícil de entender, pero hay que partir de un hecho de que para los efectos de esta función de garantía, si se arropa bajo todo el altísimo coste doctrinario, teórico y desarrollo que ha tenido nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina, podríamos tener algunas inconsistencias o choques. La ley en el artículo 76 lo que trata de decir es que efectivamente esto es un sistema de tipo funcional, de tipo operativo especial, sin dejar de lado, como ayer pudieron ustedes apreciar en la última mesa redonda con los banqueros, el hecho de que existan todavía prendas que son como por ejemplo las prendas aduaneras, los warrants, etcétera, que tienen una operatividad necesariamente vigente, que no pueden dejarse de aplicar, porque de lo contrario todo lo que tiene que ver con los almacenes generales de depósito, con los sistemas de importación, exportación, etcétera, sería verdaderamente empezar de cero y sería un caos a nivel ya de regulación de todo el ordenamiento como tal. Entonces, la funcionalidad radica en la optimidad de concesión de créditos a empresas y a los consumidores, dicha garantía real, única, funcional, integrada y global. Algunas garantías en particular. Yo les decía a ustedes que hay que partir de cierto tipo de apreciaciones del lenguaje jurídico a través de esta ley que hay que saber identificar. Dar en garantía no es lo mismo que un traspaso de garantía o función de garantía. Tampoco es lo mismo dar en garantía o esa función de garantía de una retención de garantía. Cuando hablamos de propiedad en garantía, nos referimos entonces al fideicomiso de garantía. Lo que pretende es poner la cosa a disposición del acreedor en garantía de que cobrará y hasta tanto que cobre. Se bloquea externamente la titularidad del fiduciante, el acreedor se asegura de que el deudor no puede enajenar esos bienes y evita que otros acreedores puedan actuar sobre ellos. Es como un blindaje en el sentido de que yo doy y traspaso ese bien en garantía a un fiduciario, ese fiduciario tampoco puede hacer gran cosa con el bien. Y bajo ese punto de vista, entonces, la ley lo que dice, que es algo muy interesante, es que el fideicomiso en garantía se puede dar también en función de garantía. Es entonces una situación muy interesante que hay que percibir, que la ley nos está ofreciendo esa posibilidad. Y no quiero insistir mucho en este tema porque el doctor Roberto Iglesias me imagino que va a desarrollar esto con muchísima profundidad,
Pero sí les indico de que en este sentido, esta cuestión de los fideicomisos pues tiene la particularidad de que también se pueden dar en garantía. Es un tipo de dominio especial, transitorio, que proviene de lo que la doctrina en materia de trust o fideicomisos llaman el pacto de fiducia. Ese pacto de fiducia es prácticamente todas las instrucciones o las particularidades en que se está delimitando la posibilidad de actuación del fiduciario. Eso está en el contrato. Tomemos en cuenta que en el sistema de garantías mobiliarias, por un lado están los contratos, donde eventualmente participarán asesorando los abogados expertos en eso o notarios, y por otro lado está el formulario de inscripción que lo hace el acreedor de una manera muy sencilla, sin costo casi que alguno, muy barato, lo vimos ayer, y desde su casa, porque va a tener la posibilidad de la firma electrónica, y a nivel de lo que tenga que referirse a timbres fiscales, etcétera, el registro, tengo entendido que seguramente lo veremos mañana, obliga a los acreedores potenciales que ya quieren estar ahí en posibilidad de inscribir garantías, de adquirir un número ya importante de antemano de lo que son esos timbres o estas tasas, para que de antemano de una vez se capten conforme vayan ingresando paulatinamente al sistema electrónico. Entonces es una titularidad dominical especial y origina una situación jurídico real que constituye una garantía para el acreedor, pero no alcanza los enérgicos efectos de las formas típicas en relación con la propiedad que ostenta el fiduciario. Otra situación es la retención de la titularidad dominical. Es diferente al fideicomiso en garantía, en el sentido de que con las sociedades o con el contrato de leasing, que es muy parecido a la venta con reserva de dominio, pues yo retengo el dominio, aunque la parte tenga en su poder el bien, y en ese sentido estoy asegurando que en el futuro el precio que está parcial o totalmente en descubierto, mientras no me ingrese, no doy el traspaso ya del dominio. Entonces es una retención en relación con el precio y con las diferentes modalidades de la arquitectura jurídica que conocemos en el campo, por ejemplo, del leasing financiero, donde eventualmente se puede pactar aquellas amortizaciones por arrendamiento con opción de compra al final, y que además es un tema muy interesante que ya hemos visto dentro de la operatividad atípica, estas formas de anglicismos, de contratación, de contratos atípicos, donde por allá algunos le atribuyen una serie de abusos o de enriquecimientos desproporcionados a las sociedades de leasing. Sobre esto quiero nada más, para ir terminando, comentarles de que es muy importante, a través de esta propuesta de la Ley de Garantías Mobiliarias, poder tener la posibilidad de realizar regulaciones concretas y específicas sobre todos estos nuevos modelos, porque simplemente la ley nos da el reconocimiento de tipicidad como una forma contractual ya ahí reconocida en el ordenamiento, pero muchos aspectos ya particulares de operatividad estamos igual que antes de que estuviese ya incluido dentro de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y por ejemplo, en el caso del leasing me refiero a dos aspectos muy interesantes. Dos aspectos muy interesantes que ha venido a desarrollar las modernas leyes concursales, que precisamente tal vez en la otra mesa me referiré un poco con lo que tiene que ver con las preferencias, con los privilegios y con las diferentes formas de garantía. En el derecho concursal moderno se habla sobre la posibilidad de que el leasing pueda ser considerado para algunos como una forma de garantía o para otros como una especie de exclusión de ese dominio incluido dentro de la masa concursal. Entonces va a depender de la naturaleza jurídica que se le dé al leasing, si lo vemos como una garantía, como un privilegio, que podemos sacarlo de entre los demás acreedores que están en concurso, o si lo vemos como una exclusión, porque es algo que no debe estar ahí, porque ese dominio es de un tercero, que no es del detentador del bien, que en principio era simplemente un arrendador. Entonces, dependiendo de la condición y de la propuesta solutoria que le brindemos, el trato jurídico va a ser distinto.
Eso es muy interesante. En principio pareciera que la sociedad de leasing puede realizar una especie de exclusión por medio de ese dominio que está reteniendo, porque aparentemente la totalidad del precio no ha sido saldada. Bueno, hay un antecedente muy interesante en el Tribunal Primero Civil, que es donde yo estoy. En el año 2006 se hizo un reconocimiento de una prenda flotante, valores futuros, que es la 947 del 2006. Otro aspecto, el derecho de retención, que también viene a considerarse ya en esta ley como una posibilidad clara y reconocida legalmente como garantía. El derecho de retención siempre fluctuó entre el derecho personal y el derecho real, como la posibilidad en principio de poder realizar un reclamo por daños y perjuicios reteniendo un bien, pero no se sabía qué privilegio, qué prelación, qué podía ser el detentador mientras no se llegara a la realización o venta de ese bien. La Ley de Garantía Mobiliaria determina que el derecho de retención puede ser objeto de garantía mobiliaria si se inscribe y además le da el privilegio. Bueno, ya para terminar entonces, sobre los partidarios del numerus apertus, hay una frase muy interesante de un autor, Núñez Lagos, que dice que los derechos reales deben existir a posteriori. Pues precisamente eso de existir a posteriori es porque normalmente van surgiendo conforme a los requerimientos de la economía y del momento en que puedan ser pactados y reconocidos. Entonces, las propuestas abiertas, aperturistas, parten de esa potencialización de la autonomía privada, mayor dinamismo y vigor de la economía. Una autonomía privada solo tendría como consecuencia los límites necesarios, el criterio cerrado en la actualidad no tiene justificación, el número apertus es más progresivo y la forma de producción justifica un sistema de números apertus. Criterios a favor del número clausus. El orden público. El orden público en el sentido de que hay muchísimo temor a que le demos a los particulares la creación y la posibilidad de poder realizar reconocimiento de derechos de propiedad, etcétera, y que podamos llegar a lo que sucedió en la época feudal. La diferencia estructural entre los derechos reales y personales. La facilitación del funcionamiento de los registros, desde luego que un sistema registral previsible bajo aspectos de derechos preconcebidos legalmente de antemano, pues genera una posición de una comodidad increíble, de un gran confort para los registros. Derechos reales son más potentes, seguros y confiables en un sistema de números clausus. A manera de sinopsis o de conclusión, lo que estamos apreciando desde hace unos años para acá es un progresivo decaimiento de la distinción entre los derechos reales y personales y sus implicaciones de funcionalidad. Con la Ley de Garantía Mobiliaria apreciamos que al darse el reconocimiento a los contratos, pues prácticamente esa relación de persona-cosa, como hecho determinante que nos decía Alberto Brenes Córdoba para poder conceptualizar un derecho real, y así como lo consagra el propio Código Civil bajo una estructura eminentemente dualista entre persona y cosas, pues en la actualidad no nos ofrecen un marco de actuación adecuado. Progresivamente se ha venido ya superando esa propuesta y en un tema tan interesante como por ejemplo lo vemos en el derecho alemán que tienen bajo su propuesta la abstracción, o sea, en el derecho alemán se apuesta total y absolutamente por el tráfico, por la seguridad del tráfico y se deslinda de manera absoluta el aspecto causal. Nosotros tenemos y contamos con un sistema causalista. En el derecho alemán, muy bien criticado, muy bien desarrollado por un extraordinario jurista, Federico de Castro y Bravo, en el negocio jurídico, hace una crisis increíblemente interesante sobre el sistema abstracto, pero lo que quiero decirles a ustedes es que en el sistema causalista, como el francés, el español y el nuestro, desde luego que cuando hay una transmisión de derechos reales, cuando hay una compraventa donde de por medio hay aspectos de nulidad por diferentes aspectos,
podríamos entonces pensar que precisamente se configuran y fluyen los aspectos de las obligaciones, los aspectos de los derechos personales, con todo lo relacionado con los derechos reales. En ese sentido, también cuando ahora les hablé del tema del derecho del leasing, de la cuestión relacionada con el arrendamiento financiero, pues hay una verdadera discusión y una gran mezcla estructural para poder determinar si esos institutos son reales o personales. En el fondo es una mezcla de las dos cosas, lo cual se hace indisoluble. Pues no los canso más, muchísimas gracias y cualquier tipo de duda, comentario, con mucho gusto de una manera muy rápida, podría estar a disposición de ustedes. Tal vez unas 2 o 3 preguntas. Muchas gracias.